Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van todos en esta hermosa revolución que estamos haciendo? Voy a esperar un poquito que se conecten. Tienen su papel, o más que su papel, su cuaderno y su lápiz. Aquí hay mucha información, así que necesitamos un cuaderno, un lápiz. Si no tienes cuaderno, un papel, pero ese papel después lo vamos a trasladar a un cuaderno, a donde vamos a fijar la información. Eso, bienvenidos a todos los que se están sumando. Hola, hola, desde Argentina, desde México. Muy bien. Bienvenidos a todos los revolucionarios de la nueva conciencia de salud. Estamos haciendo historia. En este periodo se está gestando un nuevo entendimiento de salud, de cómo cuidarnos. Estamos empezando a hacer una brecha en relación a la salud convencional, a la salud de la medicina convencional, que más que cuidar la salud, ha cuidado a lo largo del tiempo la enfermedad, se basa en la sintomatología, en sacar los síntomas, que si bien nos dan alivio, porque los síntomas de una enfermedad no son gratos, no ataca el punto principal, que es la causa de la enfermedad. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y como la salud es inherente a toda la raza humana, no podemos dejar que esta información o este conocimiento solo quede relegado en manos de un cierto grupo. La salud es inherente a ti, a mí, a todos. Es parte del conocimiento humano. Así que todos podemos tener ese conocimiento, no es complejo, pero sí con el tiempo la medicina convencional ha sido un poco revesada en la información y muchas veces nos ha confundido. Pero cuando uno sabe leer el lenguaje se torna mucho más fácil, ¿no es verdad? Así que hoy día tenemos este live para plantar la semilla. Plantando la semilla, llamé a este vivo, porque hoy día es día de luna nueva en todos lados. Voy a recordarle que desde la mirada de la filosofía y el conocimiento del yoga, nosotros, los seres humanos, no solamente somos un cuerpo físico, sino que también somos capas de cuerpos energéticos y estamos conectados a la capa del cuerpo del cosmos. Y también, como lo dice el Kybalión, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, lo que se plasma en el cielo también se plasma aquí en la tierra. Y los días de luna nueva son días en que podemos empezar ciertas cosas. Son días en que nos podemos cortar el cabello y va a crecer más. Si plantamos una semilla, vamos a ver su evolución. Por eso se llama plantando la semilla, porque hoy día vamos a plantar la semilla del conocimiento de la salud. Vamos a plantar la semilla del conocimiento de cómo poder alimentarnos de mejor manera. Voy a hacer una serie de live porque es mucha información y quizás hoy día nos vamos a quedar en un tipo de información, ¿ok? Así que vamos a empezar. Quiero partir por este hecho. ¿Se han fijado ustedes que cuando nos curamos de alguna dolencia sentimos mucha felicidad? Sentimos muchísimo placer y un estado de plenitud. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? Como les dije, desde el conocimiento del yoga, yo he aprendido muchísimo y me ha dado las herramientas para entender ciertos lenguajes y ciertas situaciones en la vida. Como por ejemplo, la siguiente. Cuando uno tiene alguna dolencia, alguna patología o alguna enfermedad de cualquier índole, ya sea producto del entorno, de un bicho, de un virus, de una bacteria, de un hongo, o producto de una carga genética que muchas veces sucede, que venimos con
una genética heredada y tenemos ciertas dolencias. Cuando estamos enfermos, se nos corta esa comunicación con la divinidad. Y eso sucede porque, en general, estamos tan abocados en el proceso de sanación y entendimiento de por qué me pasó esto, y con esa sensación de malestar que nos produce estar enfermos, que no tenemos dispuesta esa conexión divina. Eso sucede de forma natural. Obviamente, cuando ya estamos en una fase más terminal, se puede abrir esa conexión. Pero en general, una enfermedad, un resfrío o un esguince o una quebradura, muchas veces con el dolor y con la emoción que genera ese estado de vulnerabilidad corporal, se nos apaga esa conexión. Y eso está en los textos del yoga, en los textos sagrados del yoga. No solamente se nos apaga esa conexión con el estado de enfermedad, sino que también con otras situaciones, con emociones muy fuertes, con vibraciones bajas como envidia, odios, se nos apaga esa conexión. Por eso un estado vibrante necesita despojarse de esos estados un poco más cargados de vibración más baja. Y en el caso de la enfermedad, imagínense si cuando se nos corta esta conexión no podemos entrar en este estado de gloria, entre comillas, o de plenitud y de conocimiento, porque ese estado tiene que ver con un conocimiento interno, es totalmente beneficioso para el sistema, porque estamos totalmente imbuidos en lo material y no elevados en algo más energético. Por eso, creo yo, es algo mío personal, pero creo que ustedes van a coincidir, el sistema quiere que estemos en un estado no de óptimas condiciones. Yo tengo una teoría muy personal, y porque la he visto, y es que como nos confunden en cuanto a la alimentación, desde muy pequeñitos, y también nuestros padres no nos han educado tanto en una conciencia alimentaria, se nos va desordenando un poco la forma de alimentarnos y vamos educando el paladar hacia sabores muy fuertes que nos gustan mucho y que va a ser nuestra preferencia a lo largo de nuestra vida, como por ejemplo las comidas chatarras, que son ricas, pero nos hacen muy mal. Entonces, si no tenemos conciencia, si no tomamos conciencia, vamos a empezar a comer a lo largo de nuestra vida de esa forma, y ya cuando lleguemos a los 35, 40, yo creo que ya el límite sería 50 años, nuestro organismo está generalmente deteriorado. Y producto de esta mala alimentación, tenemos esas enfermedades como la diabetes, como la presión alta, como la obesidad, como el intestino permeable, la artritis reumatoide, que es una... Ahora se está investigando y es un proceso inflamatorio de las articulaciones, pero se dice ahora en estos momentos que es más producto de bacterias que de algo natural que pasa en el cuerpo. Y a mí me hace muchísimo sentido, porque he visto cómo sanan doctores a personas a través de la alimentación. Por eso me importa mucho compartir este conocimiento con todos ustedes, porque sé que es una herramienta que nos va a permitir tener una mejor calidad de vida a lo largo del tiempo. Y si procuramos también legar este conocimiento a nuestros hijos, nuestros sobrinos, a la gente más joven, seguramente vamos a permitir que ellos tengan un estado más prolongado de salud y no tengan que acudir al médico por problemas de obesidad, por problemas de diabetes, que es muy común, de inflamación o de... Si se fijan, como que ha proliferado las llamadas enfermedades autoinmunes. Y
existen en estos momentos médicos que dicen que no existen esas enfermedades, solamente son procesos inflamatorios del cuerpo que hacen que, por ejemplo, se nos caiga el pelo, se produzca lupus, otras alergias y otras patologías que desde la mirada de la medicina convencional, la única forma de entenderlas es con este término de enfermedades autoinmunes. Y así vamos a empezar a aprender muchas cosas a lo largo de estos lives. Otra cosa que también quiero informarles y también es un punto a tocar es el tema del colesterol. Generalmente dicen no podemos tener el colesterol tan elevado, pero no sé si ustedes saben, a lo largo del tiempo se ha ido bajando un poquito la brecha. Antes lo normal era tener 300 de colesterol, por ejemplo, y de a poquito se ha ido bajando, y ahora dicen que no, que lo normal es 200 o si no está muy elevado, y así. Entonces cada vez tenemos una exigencia de tener el colesterol más bajo, y eso solamente beneficia a las farmacéuticas, porque si tu médico encuentra que los rangos están altos, te van a dar una pastillita para bajar el colesterol, y esa pastillita va a derivar en enfermedades colaterales, producto de esa pastilla, y vas a tener que tomar otra para esa enfermedad que te generó esa pastillita, y así sucesivamente. ¿Cómo sé esto? Mi hermano es médico y una vez me dijo: Moni, no te preocupes por el colesterol, porque los rangos han ido bajando, entonces cada vez tienes que estar con el colesterol más bajo, y eso no es real. De hecho, todo depende de tu organismo, porque también hay colesterol bueno. Entonces es importante saber esos pequeños detalles para no tener miedo y no entrar en pánico. De hecho, también yo les dije que hace unos lives atrás que es muy bueno hacer asociaciones para recordar de ciertas cosas. Cuando estamos estudiando es bueno hacer asociaciones. Y les voy a contar, hagamos esta asociación. Cuando uno se mancha la ropa con un aceite y tratas de sacar esa mancha con agua, no sale, ¿no es verdad? ¿Qué tengo que hacer con ese aceite? Poner un poquito más de aceite o con un jabón aceitoso, y ahí se va a sacar esa mancha. O también lo podemos pensar de esta forma. Cuando echamos en un vaso agua y arriba echamos un poquito de aceite, eso no se mezcla, ¿no es verdad? A no ser que bata mucho y se vea viscosa ese líquido, se vea viscoso ese líquido, pero si no, no se mezcla. Lo mismo pasa dentro de nuestro cuerpo. Para sacar grasa, cuando tenemos obesidad o problemas de sobrepeso, necesitamos comer grasa. No podemos dejar a nuestro organismo libre de total grasitud, privarlos de grasa. Necesitamos buenas grasas para sacar las malas grasas. Por ejemplo, la grasa de la palta, la grasa del aceite de coco, la grasa del aceite de oliva, la grasa de las carnes, de carnes magras, y todas las grasitas que nos hagan bien, la grasa de las nueces, de las almendras. Todas esas grasas nos van a hacer bien si queremos realmente tener un peso estable. Así que eso como para partir, que ya es bastante. Y quisiera partir diciéndoles los alimentos que no deberíamos consumir. Y seguramente muchos de ustedes van a ver que están consumiendo esos alimentos. Y una de las maneras de dejar el consumo de los alimentos que perjudican nuestra salud, que son básicamente alimentos que nos inflaman, y el cuerpo se siente atacado y está en constante alerta.
Cuando sabemos que consumimos muchos de esos alimentos, tenemos que hacer un plan para bajarlos de a poco, no al tiro, porque muchas veces el organismo va a querer volver rápidamente a esa carga que tenía antes. Y son alimentos muy adictivos también, como por ejemplo, vamos a anotar, estos son los venenos blancos que se llaman. Harinas refinadas. Las harinas refinadas son parte de los venenos blancos. Las harinas refinadas son muy tóxicas para el cuerpo, porque el cuerpo se inflama. Sobre todo hoy en día, porque las harinas en general de trigo están hechas con trigo transgénico. ¿Se acuerdan que yo les conté en un live que hicimos anteriormente con Ramón? Que ahora el trigo está muy poco nutriente porque está básicamente cosechado de semillas de Monsanto. Los agricultores tienen que comprarle las semillas a Monsanto, y Monsanto, que es un gran laboratorio que hace estos productos, y que no solamente hace estos productos, también hace todos los pesticidas y herbicidas para la industria agropecuaria. Entonces es un titán de la industria. Y también les conté que en la carátula de The Economist, que es como el oráculo, salían estos 3 trigos, y si mirabas bien, cada granito de trigo era una calavera. Entonces, ojo ahí, hay algo que nos quieren decir que no lo sabemos del todo, pero se siente que tenemos que tener cuidado. Entonces, la harina blanca, que está hecha de trigo muy genéticamente modificado, es necesario empezar a dejar de consumirla. Y es el momento, porque aquí, por lo menos en mi país, la harina subió. Y ahora es justamente el momento para empezar a ver otras harinas, tener la creatividad. Recuerden que por allá arriba, en esa elite que empieza a manejar todo, no son muy creativos. Nosotros somos los creativos. Entonces, usar la creatividad y ver otro tipo de harinas que no sean con este tipo de manipulación. Como por ejemplo, la harina de coco, la harina de linaza, por ejemplo, el trigo sarraceno, que no es transgénico, es mucho mejor. De hecho, yo me hago mi pan de trigo sarraceno, y ese trigo es el que no inflama. Bueno, ser creativos y buscar otro tipo de harina para hacer pan. De hecho, sería un súper buen negocio si alguien se dedica a hacer pan que no tenga o que no provenga de harina de trigo y sea hecho también con aceites no vegetales, como por ejemplo el aceite de... Bueno, es que la palabra vegetales depende, pero el aceite de maravilla y el aceite de canola son aceites que también están hechos a partir de vegetales transgénicos, entonces no son de los mejores. Y justamente son los aceites que están subiendo. Creatividad, salir de esos aceites e ir a aceites de oliva, primera prensa en frío, que son los mejores, aceites de coco, hay aceites de linaza también. Buscar otro tipo de aceite, que también es un gusto que tenemos que empezar a adquirir, porque a veces el aceite de oliva es un poco fuerte para los paladares que están acostumbrados a comer el aceite de oliva. Entonces, también tenemos que educarnos de a poquito. Bueno, veneno blanco, harina refinada, harina blanca. Luego tenemos el segundo veneno, que es el azúcar. El azúcar es un neurotóxico. Está definido por la gente que estudia cómo se metaboliza el azúcar como algo demasiado adictivo. Es muy adictivo el azúcar. De hecho, si tratamos de sacar el azúcar, lo digo por mí también, cuesta mucho.
Y también tenemos que educarnos para no comer ese tipo de azúcar, que es el azúcar refinado o el azúcar blanca, que es el segundo veneno blanco. ¿Mm? Y volver a la creatividad. ¿Y con qué vamos a endulzar? Si no es con azúcar blanca. Podemos endulzar mejor con azúcar de caña que no ha sido refinada. La otra vez me escribieron y me preguntaron si la panela era un buen endulzante. Es mucho mejor que el azúcar refinada. Obviamente tenemos que tener moderación con lo dulce para también educar a nuestro paladar y tenernos como recompensa de repente un poquito de dulce o algo más calórico, que está bien. Y no acostumbrarnos tanto a ese súper dulzor del azúcar. De hecho, no sé si les ha pasado a ustedes, pero los que ya hemos sacado un poquito el azúcar y nos alimentamos de otro tipo de dulzor, todo lo que uno compra afuera, como jugos, de pulpa, es tan dulce que casi no lo resisto, porque es demasiado el dulzor. Tengo que comprar un agua y licuar un poquito el jugo de pulpa natural, porque le deben echar un poco de azúcar, seguramente, porque mi paladar ya se acostumbró a un dulzor un poco menor, y las cosas que uno compra como jugos están hiper endulzadas. Bueno, otro ingrediente que podemos incorporar para sustituir el azúcar o lo dulce es la miel. Tener cuidado ahí, porque la miel, muchas veces, sobre todo la miel del supermercado, está compuesta con otros ingredientes. Hay mieles que les ponen endulzantes o fructosa y la mezclan un poquito con agua y la centrifugan, entonces queda un poco más espesa y más dulce. Entonces, ojo de dónde viene la miel. Y yo les diría que en estos momentos deberíamos todos empezar a hacer el ejercicio de buscar proveedores, por ejemplo, de miel. ¿Quién me puede vender una miel lo más natural posible, sacada casi del panal que está ahí, sin ningún proceso entre medio, sin centrifugado, sin filtrado? Esa es la mejor miel. De hecho, yo cuando voy a cosechar agua de mar, paso por los lugares donde hay abejitas y las personas cultivan miel, y les compro a ellos. Y los veo cosechando la miel, y muchas mujeres lo hacen de manera artesanal y cosechan la miel con calcetín o con panties, porque la fibra filtra las patitas de las abejas. De repente hay patitas de abejas o alitas, pero a mí me da gusto esa miel porque sé que es una miel muy, muy natural. Entonces, buscar un proveedor que realmente sepa de dónde viene la miel, y nosotros tener la confianza para comprar esa miel e incluirla dentro del dulzor de nuestro día a día. Ponerle en el café, en los té, en las agüitas, un poquito. Lo mejor es muy poquito, una cucharada a lo más de té, para no acostumbrarnos al sabor muy dulce. De verdad que uno educa el paladar, y 2 semanas que seamos un poquito más holgados, un mes, que eduquemos el paladar comiendo menos dulzor o poniéndole menos azúcar o menos miel a nuestro té, y ya vamos a ver progresos después, y no vamos a necesitar tanto dulzor. Por eso vamos piano piano, como se dice, vamos despacito. Estamos plantando la semilla. Cuando crece la plantita es lento. Lo otro con lo cual endulzo es la avena. Perdón, la stevia. Me confundí de palabra. La stevia. La stevia es, obviamente, hablamos de una stevia pura. No estamos hablando de la stevia que venden en los supermercados, que es ese liquidito
transparente, medio amarillento, que no se sabe qué ingredientes tiene adentro, no es la mejor. De hecho, es un neurotóxico. Todo lo que es endulzante refinado, como por ejemplo el aspartame, la sacarina, bueno, azúcar blanca, son neurotóxicos. Nos dan un estado de euforia por un rato, pero después caemos en un letargo. A no ser que en el azúcar refinada y en todos los productos que tengan azúcar quememos esa carga de glucosa rápido. Acuérdense que carbohidrato es carbón y agua. Y el carbón necesita combustión. Y el azúcar es un carbohidrato. ¿Ya? Las pastas, todo eso es un carbohidrato. La harina blanca, dentro de las harinas blancas están las pastas, los pasteles, los queques, las galletas. Todo eso que venden en el supermercado, que tiene dulzor, chao. Ser creativos, hacer otras cosas. O irse a los sabores más naturales y dulces. Por ejemplo, muchas veces nosotros queremos, a mí me pasa, quiero comer algo súper dulce y calórico y veo un pastelito por ahí y digo, pero yo no como azúcar, pero tengo ganas de comer algo con esa carga. Y voy y me hago un plátano molido y le echo miel. Es muchísimo más provechoso que un pastel. Y tiene la misma carga calórica a lo mejor, pero con nutrientes. Entonces, y se va a ir más rápido a mi cuerpo, lo voy a aprovechar. No son calorías vacías, no es algo que no me va a nutrir. Entonces, cambiar el sweet, si quiero algo dulce, si quiero un chocolate, por ejemplo, que muchas mujeres antes de la menstruación queremos un chocolate, y es natural. Irse para los chocolates que tengan un porcentaje de cacao elevado, como por ejemplo 70% u 80% de cacao. No son los chocolates más ricos, porque tienen un amargor. Obviamente algunos tienen azúcar, pero muchas veces necesitamos cacao. Y lo que yo hago cuando quiero chocolate, me compro cacao puro, del cacao más amargo y de la mejor calidad, y le pongo un poquito de miel y me hago un chocolate. Y ahí sé que ese chocolate no tiene azúcar y no tiene elementos agregados que van a ser perjudiciales para mi salud. Incluso es más, si a veces necesito más calorías porque hace frío, porque me llegó mi periodo menstrual, le pongo un poquito de aceite de coco. Y esa es la creatividad que todos tenemos. En una tacita pongo cacao amargo, le pongo un poquito de miel, lo revuelvo, le pongo un poquito de aceite de coco, lo caliento un poco a baño María y queda un chocolate. Y si eso lo llevas al refrigerador, te queda un chocolate. Así de simple. Pero claro, estamos acostumbrados a las cosas rápidas. Un chocolate, voy al supermercado y cualquier chocolate, lleno de grasas malas, de azúcares malas. No. Aquí lo que yo propongo es darse el tiempo y abrir la creatividad y comer sano. Ese tiempo es una inversión a tu salud. En el fondo aquí estamos invirtiendo en salud. Mientras antes invirtamos en nuestra salud, más vamos a prolongar la salud de nuestro cuerpo físico. Porque si no, va a llegar una edad en que van a salir todas las enfermedades productos de la mala alimentación. Por eso, que la alimentación sea tu medicina y la medicina tu alimentación. Entonces ya estamos entendiendo por qué nos vamos enfermando a lo largo del tiempo, en general. De hecho, todos estos neurotóxicos van degenerando nuestro estado cognitivo. Y cuando ya somos mayores, la neurotoxina del aspartamo, del azúcar blanca, muy, muy refinada, de los endulzantes sintéticos, va haciendo estragos en nuestra cabecita y se produce el Alzheimer y todas esas enfermedades neurodegenerativas que se le producen a los mayores.
si cuidamos nuestra alimentación desde temprana edad o si empezamos a cuidar la alimentación de nuestros mayores. Yo creo que eso o va a parar o va a incluso a desaparecer con el tiempo. Las bebidas light, Coca-Cola light, todas esas bebidas que tienen aspartamo, neurotoxinas. Más encima, esa neurotoxina con cafeína son las combinaciones más potentes para que se vayan a nuestro cerebro y nos deterioren toda nuestra red neuronal. Por eso se llaman neurotoxinas. Hay estudios de estas cosas, y cuando yo los vi fue como wow, porque claro, cuando uno es joven quiere cuidar la silueta y pide una Coca-Cola light, una Pepsi light o algo light que tiene aspartamo. En la década de los 90 se usó mucho eso, y en la década de nuestros padres se usó mucho la sacarina, si se acuerdan, y producto de eso ahora la generación de los padres, de nuestros padres, tiene este problema de Alzheimer o de no oxigenar el cerebro, no llega mucho oxígeno al cerebro producto de estas conexiones que están taponeadas o están cortadas. Por eso es importante saber eso. Bien, hablamos de la harina. Para afuera, buscar otro tipo de harina. Hablamos del azúcar. Para afuera, buscar otro tipo de endulzante. Es mejor el chocolate 70% amargo hacia arriba que los chocolates tradicionales que venden en la esquina en el supermercado. Puedes hacerte tu propio chocolate, que es mejor aún, es mucho más sano. Vamos a hablar de la sal. El tercer veneno blanco. La sal refinada. La sal refinada, tanto como el azúcar, son los que a la larga van a producir la subida de presión, la presión alta. Entonces tenemos que entender que tenemos que modificar la ingesta de sal refinada. ¿Por qué digo de sal refinada? ¿Qué diferencia tiene la sal refinada con la sal que podemos encontrar en el mar o en la cordillera y sacada de su punto de origen? La sal de mesa, la sal refinada que venden en el supermercado, ya sea la sal bien granulada o la sal de mar que venden en el supermercado, pasan por procesos químicos para depurarla. Uno de esos procesos las hace blanquitas y las sales están súper blancas. Y claro, son elementos que después vamos a ingerir y que pasan a ser tóxicos al cuerpo. Pasa a ser basurita también. También porque la sal normal, la sal que sacamos del mar, en su estado natural, pesca la humedad, en su estado natural. En el proceso de refinación a la sal que compramos en el supermercado, a la sal refinada, le sacan todos los materiales benéficos para nuestra salud, como el magnesio. El magnesio es el elemento que justamente chupa mucha humedad. Entonces, si tuviésemos ese tipo de sal en el supermercado, claro, estaría todo el envase que carga la sal lleno de humedad por dentro, y la sal se compactaría y estaría húmeda. Entonces, descubrieron que sacándole justamente los elementos más importantes para ingerir en la sal, que son el magnesio, la sal no chupa humedad. Por eso, cuando optemos por sal, vayamos a comprar una sal que no esté refinada, que la vendan en los lugares naturales, donde vendan sal natural. En mi país, en La Vega, que hay como unos barriles de sal, que tú ves la sal y está como media, no está blanquita, está media, como que uno la ve media sucia, pero esa es la mejor sal. Y cuando uno la lleva a la mesa, la tiene que moler. Yo la muelo con un mortero, o ahora hay unos saleros para moler la sal.
esas dos formas. Es rico molerla porque también en el caso mío yo siento que la impronta energética de moler también recarga la sal, sobre todo si yo voy a hacer alimentos para mis seres queridos, porque estoy dando toda mi energía, toda mi carga física a la moledura de la sal, a la molienda, y después eso lo agrego a la comida. Recordemos que toda nuestra energía también se impregna en lo que hacemos. Entonces, si nosotros preparamos algo, vamos a darle esa carga energética a la comida. Si nos preparamos para nosotros algo, también le vamos a dar esa carga energética. Bueno, así que consumir la sal lo más pura posible, la sal sacada del mar o la sal sacada de la cordillera, y sal de roca también, que sale de las sales de las rocas. ¿Qué otro elemento? Hablamos de esos tres. ¿Qué me queda? Básicamente, sí, me queda el elemento agua. El elemento agua. Es importante el agua que ingerimos. En estos momentos, si tomamos conciencia, vienen toxinas por todos lados. Aquí en mi país hubo 2 semanas de un constante paseo de aviones en el cielo. Ustedes saben lo que tiran. Y en esas 2 semanas, yo desde afuera, hacia afuera de mi departamento, no veía la calle. Yo vivo en el piso 10 y con suerte veía las casas un poquito más allá, pero no veía la cordillera, no veía los edificios aledaños, no veía nada. Y como me levanto temprano, yo me levanto a las 6:30 porque doy clases desde las 8, estoy viendo lo que pasa arriba en el cielo. Y veía estos aviones que tiraban y tiraban cosas y yo decía, aquí o nos cuidamos todos muy bien o algo va a pasar. Y justamente muchas personas se resfriaron, colapsaron los pulmones de muchas personas tosiendo, y niñitos, yo escuchaba a los niñitos toser. Ahora ya no están pasando aviones y está un poquito más despejado, pero como tenemos ataques por muchos lados, lo importante es minimizar la entrada de toxinas al cuerpo, y por eso la alimentación es muy importante, porque por lo menos es algo que podemos controlar. Lo de afuera no podemos hacerlo. Bueno, yo en mi caso estoy tratando de hacer un bosque dentro de mi departamento para tener un poquito más de oxígeno puro con mis plantitas. Vamos a ver qué pasa. Y el agua es otro factor que no podemos controlar, porque en muchos lugares, como en mi país, le ponen flúor y cloro al agua, y eso es muy tóxico. También el flúor es un neurotóxico, es una neurotoxina, se va a la cabeza con el tiempo y es acumulativa. Y por otro lado influye en nuestra dentadura, permea la dentadura con el tiempo y se van produciendo poros, y como se producen poros en la dentadura, porque desgasta la dentadura el flúor, a la larga se producen caries. Entonces también es importante elegir un agua que ojalá esté sin flúor. Y si tú sabes que en tu país el agua está fluorada, es mejor empezar a consumir un agua natural, lo más natural posible, o purificada. Y también está la opción de comprar un buen filtro. Yo les conté que cuando viví en Alemania, cuando estudié yoga, en esa época, en el 2010 más o menos, fue en esa época, estaban con toda la onda de la soberanía hormonal, que yo no entendía de qué se trataba la soberanía hormonal. Y después me explicaron, y fue un tiempo en que descubrieron que el agua de Alemania, de Berlín, en esa época yo estaba en Berlín, afectaba las hormonas de las personas, sobre todo las hormonas femeninas, y producían estragos producto de que entraban por la piel del agua.
porque la industria farmacéutica, cuando botaba los remedios, sobre todo los anticonceptivos, al agua, estos no se deshacen en el agua y quedan partículas flotando. Descubrieron eso. Entonces empezaron a usar filtros en la ducha para justamente que las hormonas que venían en el agua no entraran en la piel. Y la piel también filtra hacia adentro. Por eso es importante lo que nos ponemos. Imagínense los niños que están todo el día con estas manos con alcohol gel, con alcohol, que es alcohol que va al hígado. Entonces es importante también saber eso. Y el cloro también no es bueno tomarlo, por eso el agua de la llave, de la canilla, tratar de no ocuparlo. Sobre todo en países latinoamericanos como mi país, que tienen aguas muy con muchos ingredientes extras. Eso es importante. Así que eso. Por último, porque si nos queda un poquito de tiempo, voy a hablar de un tema un poco controversial, que es el hecho de que las personas opten por ciertas modalidades de dietas, como por ejemplo ser vegetariano o ser veganos o ser carnívoros u omnívoros, que es la mezcla de el vegetarianismo y el consumir carne. Yo siempre les digo que para mí la mejor dieta es esa dieta que a lo largo del tiempo sintamos que nos hace bien. Para eso tenemos que conocernos, conocer el terreno, como ya lo he dicho bastante. Si consumir carnes me produce malestar, está bien no consumirla. Pero eso no quiere decir que sea malo el consumo de carne. Si consumir carne me hace bien, ¿por qué no consumirla? Algunos van a decir, pero es que pucha, la violencia de los animales, cómo sufren los animales, eso es verdad y es un hecho. Y es terrible. Y yo estoy en contra de esa forma de la industria de la carne. No me gusta para nada, sufro con eso. Pero por otro lado, si veo el medio ambiente y veo hasta los pájaros consumen carne y atacan a los gusanos, y es algo natural, que sucede de forma natural. Y lo mejor también es ver cómo está hecha nuestra fisionomía. Tenemos dientes, tenemos colmillos incisivos, tenemos un abdomen, un sistema intestinal que está hecho para consumir alimentos orgánicos de toda índole. Si solo tuviéramos nuestro abdomen o nuestro sistema digestivo hecho para el consumo de solo verdura, sería más parecido al sistema digestivo de una vaca, que tiene varios procesos. Nosotros no, tenemos un sistema digestivo hecho para el consumo de carne. De hecho, el ácido clorhídrico, que es lo que deteriora todo lo orgánico, lo tienen todos los animales carnívoros. Los gatos, los felinos tienen un abdomen o un sistema digestivo con ácido clorhídrico muy elevado, porque ellos consumen mucha carne. Los humanos un poquito más bajo, pero eso es para digerir la carne. Entonces nuestro organismo fisiológicamente está hecho para ese consumo. Claro, ahora hay muchas ideas que nos están dividiendo y nos están haciendo pelear entre nosotros por la forma de alimentarnos. Pero uno tiene que estar muy claro y tiene que conocerse mucho para realmente orientarse hacia su propia manera de alimentarse. Existe incluso un estudio de
genotipos que depende de tu sangre cómo te vas a beneficiar con los alimentos. Este estudio se llama dieta del genotipo o estudio del genotipo, que lo pueden ver. Creo que el autor es Peter D'Adamo. Van a encontrar su obra en Google. Peter D'Adamo. Peter D'Adamo, así se llama él. Y tiene todo un estudio a partir de la sangre de una persona y de cómo la sangre y su composición hace que algunos productos orgánicos podamos digerirlos mejor o peor. Por ejemplo, el grupo de la sangre O, que es la sangre old, RH positiva o RH negativa, que es la sangre más antigua, según él dice que necesita consumir carne, porque la información genética viene viajando del tiempo de esa sangre antigua, cuando las personas eran cazadores y recolectores. Entonces, las personas que tenemos esa sangre no nos hace bien una dieta vegetariana. En cambio, hay otro tipo de sangre que es más propensa al consumo de vegetales, solamente vegetales y legumbres. Y, por ejemplo, la sangre del O no digiere bien la proteína vegetal. Entonces, claro, cuando un vegetariano o cuando un vegano me dice a mí con ese conocimiento, pero tú sabes que un vegetariano o un vegano también puede consumir proteínas, claro, ahí ya yo no puedo debatir o ir en contra de lo que sabe él, si no sabe este otro lado, que desde el grupo sanguíneo hay sangre que no es apta para digerir la proteína vegetal. De hecho, se inflama con las legumbres. Entonces hay que ser muy, muy cauto en ese sentido, porque muchas veces desde afuera nos orientan hacia una idea. Y esa idea nos aparta de nuestro cuerpo, de nuestra sensación, de nuestra emoción. Y el cuerpo se comunica en base a la emoción, a los sentimientos, a sentir. Si yo no siento lo que es beneficioso para mi cuerpo, claro, va a ser más fácil la idea que me proponen de afuera. Aquí estamos trabajando con hechos empíricos, no con ideas. Entonces yo tengo que investigar, tengo que ver qué pasa si en una semana, en un mes, si soy totalmente vegetariano, cómo está mi energía. A veces voy a sentir que necesito carne. ¿Qué pasa si vuelvo a la carne? Empíricamente. Si me hace mal, sigo vegetariano. Ahora, en este momento hay que ser muy inteligente porque, claro, si opto por solamente una dieta vegetariana o vegana, algunos alimentos que son de consumo de vegetarianos o veganos son sumamente perjudiciales para nuestra salud, como por ejemplo la soya que venden hoy día en el supermercado o que venden en general en todos lados, a no ser que sea una soya fermentada, que sepamos su procedencia, que la vendan a lo mejor en un lugar japonés o coreano, pero que sepamos que realmente viene de una parte orgánica, que no está genéticamente modificada. El trigo, la soya, el aceite de canola, el algodón también, son productos que están casi al 100% genéticamente modificados. Hay muy pocos lugares que tienen esos productos orgánicos y naturales. Por eso ya ahora, en estos momentos, el consumo de la soya, sobre todo en los países occidentales, no es tan bueno. Entonces, ojo ahí, la gente que es vegana o que es vegetariana. Elegir productos de calidad si optaste por esa forma de alimentarse. Generalmente, claro, como no se sabe que la harina refinada hace tan mal, la gente ve que consume veganismo o vegetarianismo, trabaja mucho con masitas y con
frituras que están hechas en masa, en harina blanca. Entonces ahí también ojo con eso porque tampoco es beneficioso. Lo mejor es optar por alimentos simples, naturales. Eso no quiere decir que sean alimentos fomes, desabridos. Podemos hacer cosas muy ricas con alimentos sanos, saludables. Podemos hacer helados sin leche. Esa es la otra, que se me había olvidado decirles. Uno de los alimentos que también en estos momentos son perjudiciales para la salud es la leche. Anótenlo dentro de los venenos blancos, la leche. ¿Por qué? Porque a la leche le han sacado toda la grasa buena y tiene un tipo de caseína que se llama, que la anoté por aquí, la caseína A1. Aquí está. Y esa caseína produce inflamación. Y es la caseína que está dentro de la leche de vaca. No así en la leche de búfalo o la leche de cabra, que son mejores de consumir para nuestra salud que la leche de vaca. Hay un libro que yo se los recomiendo, pero a ojo cerrado, y ese libro se llama La Gran Revolución de las Grasas. Lo pueden buscar en internet, está en Amazon, y ese libro a mí me cambió el switch, porque habla ahí de justamente el consumo de leche, de cómo la propaganda nos ha hecho ver y percibir que el consumo de leche es beneficioso para el organismo, para nuestros niños, para la salud de nuestros huesos, y es totalmente erróneo. Justamente el consumo de leche hace que los niños se inflamen y cuando están en épocas de resfríos, como lo estamos ahora en nuestros países latinoamericanos, cuando hay resfríos se produce mucha inflamación en los bronquios, mucha materia, fluido en los bronquios, y les cuesta mucho salir de ahí porque consumen leche. Lo ideal es que consuman otro tipo de lácteos o de leche, o leche fermentada como el kefir. No sé si conocen el kefir, que son, aquí le dicen el yogur de pajaritos, que ya el bichito degradó esa caseína. Entonces no tiene lactosa, es una leche ya más degradada y fermentada, que es un nutriente para nuestra flora intestinal. Ese tipo de leche es mejor, o la leche de cabra es mejor que la leche de vaca. Todos los productos light, y ya hablamos de que a veces los productos light tienen aspartamo, neurotóxico, o que le han sacado la grasa, son productos de calorías vacías, porque generalmente solamente queda la proteína de la leche, que es perjudicial para la salud y es inflamatoria. Una buena dieta o una buena forma de alimentarse es una dieta antiinflamatoria, que ya está como bien de moda, una dieta antiinflamatoria. ¿Y qué es una dieta antiinflamatoria? Es justamente una dieta o un consumo de alimentos que no tengan estos venenos blancos, que son la harina blanca, el azúcar, la leche y la sal blanca refinada. Un buen consumo de aceite sería el aceite de oliva. Es un aceite que no inflama, porque recuerden que este proceso de inflamación es acumulativo. Entonces a los 20 años uno no lo siente, está en la flor de la vida, haciendo deporte, podemos comer chatarra, pero espérate, pasan 10 años más y ya empezamos a ver, qué raro, yo lo que hacía a los 20 años, ya no tengo esas calugas, ya no tengo la definición muscular, porque el cuerpo ya se empieza a inflamar un poquito. ¿Para qué decir a los 40 y ya a los 50 cuando el cuerpo colapsa? Y fíjense que el sistema es muy inteligente, porque a esa edad, a los 50 años, ya tenemos una estabilidad financiera relativamente estable y podemos ya darle nuestro dinero al sistema para que nos sanen. Pero nosotros, como sabemos esta información,
Vamos a empezar a cortar esa cadena, ese loop que ha estado durante tanto tiempo, entendiendo que la alimentación es nuestra medicina. Y vamos a tomar las riendas de nuestra salud para prolongar la calidad de vida, para estar en conexión con la divinidad, para vivir una vida más plena y feliz junto a los seres queridos, junto a nuestros hijos. Y lo más importante, y lo que quiero que quede, es lo siguiente. Ustedes son el ejemplo. Y el ejemplo es la educación más íntegra y que queda más en los niños. Si los niños los ven a ustedes alimentarse bien, preferir los alimentos de calidad de los cuales que hemos hablado, que esos alimentos abundantes en azúcares y tan como choqueantes para nuestro paladar, los niños van a copiar eso. Los niños aprenden por ver, por el ejemplo, y eso es lo más importante. Así que si nosotros lo hacemos, si tomamos la rienda de nuestra salud y preferimos productos de calidad, productos que no nos inflamen, y esa información se la pasamos a nuestros niños, a las nuevas generaciones, esta rueda, este samsara de enfermarnos a cierta edad, lo cortamos. Ya estamos en el horario. Me encantaría seguir hablando porque sé que ustedes están tomando toda esta información, lo siento, pero va a haber otro live que lo voy a publicar y vamos a hablar de más cositas y específicas. Si alguien tiene alguna duda, me gustaría que la dejara en los comentarios cuando terminen de ver este live, porque así yo también tengo más material para entregar. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Cuiden su cuaderno, tengan su cuaderno porque vamos a ir anotando más cositas y vamos a ir educándonos en cuanto a la salud y a los alimentos. Un beso a todos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.